con la mesa redonda sobre enfermería, cáncer y autoimagen, que estará moderada por doña Begoña de Andrés Jimeno, que es la directora de enfermería del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Es enfermera, por supuesto, licenciada en Antropología Social y Cultural, máster especialización en gestión y metodología de calidad asistencial, en alta dirección de los servicios de salud y gestión empresarial, máster en administración sanitaria, experto integral de enfermería en la práctica avanzada. Y bueno, como he dicho, en la actualidad es una enfermera con una dilatada experiencia, ha sido subdirectora de enfermería del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, supervisora de calidad asistencial y seguridad del paciente y fue enfermera asistencial anteriormente, cofundadora de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial, cuenta con una dilatada experiencia docente y posee numerosos trabajos de investigación científicos y es una autoridad en el ámbito de la gestión enfermera y es un gusto contar con ella como moderadora de esta mesa y os dejo con ella y con todo el equipo de la mesa redonda. Pues muchas gracias, Pilar. Gracias por tu amable presentación. Buenos días a todos. Bueno, como vamos un poquito regular de tiempo, si os parece un poco, os cuento cómo vamos a desarrollar la mesa. Inicialmente, bueno, vamos a hacer una pequeña apertura, después os voy presentando a los ponentes, ellas harán una pequeña presentación y luego pasaremos al turno de debate y ya de cierre de la mesa. En teoría tenemos hasta las 11, más o menos, 11 y algo, nos permiten algún minuto más igual, y si os parece empezamos esta mesa. Bueno, y antes de empezar, pues agradecer la invitación, ¿no? Es para mí un honor y también una responsabilidad moderar esta mesa titulada Enfermería, Cáncer y Autoimagen, enmarcada en una jornada, bueno, pues tan interesante como necesaria. Yo creo que además la conferencia que hemos tenido el honor de escuchar de don César Tolosa, yo creo que nos ha aportado pues una parte no tan asistencial, no tan sanitaria, que yo creo que también es muy importante incorporar a nuestro ámbito de conocimiento. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues agradecer tanto al Consejo General como a ISFOS y como al Laboratorio Roche el que hoy podamos estar aquí. En los últimos años, la visión del cuidado del paciente oncológico ha evolucionado hacia un enfoque integral, aunque es verdad que desde nuestro punto de vista de enfermería siempre hemos hablado de esa integralidad, donde no solamente se abordan aspectos clínicos y terapéuticos del paciente, sino también aquellos elementos que afectan a la calidad de vida, que ahora tanto hablamos de ella, al bienestar emocional y a la percepción que tienen los pacientes de sí mismos. En este contexto, la autoimagen, que es de lo que va un poco nuestra mesa hoy, cobra un papel central, especialmente en el marco de los tratamientos que impactan profundamente en el cuerpo y que en ocasiones afectan también a la identidad personal de los pacientes. Al final, la enfermería oncológica, desde su posicionamiento cercano, continuo con el paciente, tiene la capacidad y el deber de reconocer, de acompañar y también de cuidar estas heridas que muchas veces son invisibles y que afectan a la dignidad del paciente, a la autoestima y también a la relación que tiene el paciente consigo mismo y con los demás. Así que hoy tenemos la oportunidad en esta mesa de contar con 3 profesionales de gran trayectoria y compromiso con el cuidado integral de los pacientes, de las personas que tienen un cáncer a lo largo de su vida y que nos hablarán de aspectos tan relevantes como los efectos secundarios de los tratamientos y su impacto en la vida de los pacientes, el rol de la enfermería desde una perspectiva de práctica clínica avanzada e integral, el abordaje del itinerario del paciente a lo largo del proceso de enfermedad, con especial atención al manejo de los eventos adversos, la educación sanitaria y la individualización de los cuidados. Así que sin más preámbulos, os paso a presentar a cada una de las 3 ponentes que hoy nos acompañan. Empezamos por Arantxa Ruiz López. Arantxa es diplomada universitaria en enfermería por la Universidad Autónoma de Madrid, experta en administración de recursos humanos y experta en terapia intravenosa y accesos vasculares. En la actualidad es supervisora de enfermería del Hospital Anderson Cancer Center de Madrid en el ámbito de urgencias, radioterapia y hospitalización y es una enfermera experta, como ya os he comentado, en accesos vasculares. Ha sido también supervisora de la unidad de hematología y trasplante de médula ósea, radioterapia y hospitalización
también enfermera del servicio de radioterapia del mismo Hospital Anderson de Madrid y enfermera del servicio de radioterapia del Hospital San Francisco de Asís. En la actualidad es docente en varios seminarios de formación continuada del personal de enfermería de Anderson de Madrid y tutora principal de prácticas de alumnos de grado de enfermería. Es además también profesora del Máster de Oncología de la Universidad Europea de Madrid, investigadora colaboradora del estudio PINE y cuenta con una gran experiencia como ponente en diferentes foros científicos y presentación de póster y comunicaciones en diferentes congresos. Así que, si os parece, damos ya paso a Arantxa, que nos va a contar cáncer, cambios en la imagen corporal y su impacto. Gracias, Arantxa. Bueno, pues muchas gracias, Begoña, por tus palabras. Gracias a ISFOS y a la Rochfosa y al Consejo General de Enfermería por la posibilidad que nos da de celebrar estas jornadas tan interesantes para todos. Bueno, os voy a hablar del cáncer, ¿vale? De los cambios que provoca en el paciente debido a las toxicidades de los tratamientos y el impacto que va a tener en el paciente. Para situarnos de la importancia que tiene esta enfermedad actualmente, saber que en el 2024 se diagnosticaron casi 290.000 nuevos casos de cáncer solo en España. Supuso un incremento del 2,6% y se prevé que esto siga aumentando, que en el 2025 todavía se incremente esta cifra un 3,3% más. Los tipos de cáncer más habituales siguen siendo el colorectal, la mama, el pulmón, la vejiga. Esto se mantiene bastante estándar a lo largo de los años. Los tratamientos oncológicos pues evolucionan. Seguimos teniendo los clásicos como la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmuno. Hay tratamientos nuevos en la actualidad, ¿no? Como las terapias dirigidas, los CAR-T, hormonoterapia. Todos estos tratamientos el paciente los puede recibir de manera exclusiva o de manera combinada. Esto hace que todavía las toxicidades de los tratamientos sean mayores. Inevitablemente van a producir unos cambios en su imagen corporal, no solo a nivel físico, también a nivel emocional y, por supuesto, esto conlleva a que se produzcan cambios a nivel social. Hay muchos factores que van a influir en estos cambios. Esto siempre es a nivel general. Se supone que a mayor edad, pues menos impacto produce los cambios físicos, ¿no? El género, se sabe que, bueno, pues que las mujeres, por norma general, solemos tener mayor prevalencia al impacto que los hombres. También depende de la zona del cuerpo afectada. No es lo mismo que sea una zona visible, ¿no? Como la cara, o una zona íntima como los genitales, a una parte del cuerpo que no se ve. Y también está totalmente relacionado con el apoyo social y familiar que tenga el paciente, ¿no? Bueno, pues precisamente para que le apoye durante todos estos cambios. Y un factor muy importante, las expectativas que tiene el paciente, las expectativas de qué le va a pasar y de cómo va a quedar, ¿no? Después de los tratamientos. Fundamental, importantísimo, me oiréis durante toda la charla hablar de ello, la educación sanitaria. Es el pilar de que todo esto evolucione favorablemente para el paciente. Es un trabajo de todos, un trabajo en equipo, y todos los miembros del equipo tenemos muchísimo que aportarle al paciente, y otra de las claves es la personalización de los cuidados. Tratar al paciente como persona y no generalizar. Vamos a ir hablando de las toxicidades dependiendo de los tratamientos, ¿vale? En cuanto a la cirugía, tenemos que tener presente cuál va a ser la finalidad de ese tratamiento quirúrgico, si es una biopsia para diagnosticar y ponerle nombre al tumor, si es un tratamiento curativo, paliativo, preventivo o una cirugía de reconstrucción. En esto, el primer impacto que va a tener el paciente después del tratamiento van a ser las cicatrices. Las cicatrices inevitablemente se producen después del acto quirúrgico, es la curación natural que tiene la piel, pues después de una incisión programada en un acto quirúrgico. ¿Qué factores van a influir? Pues desde luego el área del cuerpo donde se trate, no es lo mismo una cicatriz en la cara, como hablábamos, o por ejemplo el pecho y la espalda, que por norma cicatrizan peor. También la técnica quirúrgica que se emplee, no es lo mismo un profesional muy experimentado en la técnica quirúrgica, no es lo mismo poner grapas que poner sutura intradérmica invisible. La edad del paciente, a mayor edad, peor va a cicatrizar el cuerpo. El estado nutricional y, importantísimo, los cuidados posoperatorios que se hagan de esa cicatriz. ¿Qué
¿Qué problemas ocasionan? Bueno, pues al inicio de la cicatrización los pacientes notan pues enrojecimiento, picor, sequedad, ardor, calor, pero esto, bueno, si es al principio lo toleran relativamente bien. El problema es que en algunos casos se queda un dolor residual, una hipersensibilidad en la cicatriz que a veces dura meses e incluso años. Muchas veces esta cicatriz, dependiendo de la parte del cuerpo en la que esté, provoca una limitación de los movimientos, sobre todo si coge articulaciones. Y a veces se forman cicatrices anómalas. El cuerpo no cicatriza de manera natural y correcta, se forman queloides, cicatrices hipertróficas que ocasionan bastantes problemas en los pacientes, sin contar que pueden tener complicaciones como infecciones o secreciones. Cuando vemos este caso, que nos parece bueno, pues, muy llamativo, ¿no? Al final es un paciente que no os podéis ni imaginar. Es un sarcoma, la cantidad de procesos quirúrgicos, intervenciones, reconstrucciones que ha tenido para llegar a eso. Y en este caso decimos, bueno, pues al final al paciente le ha quedado una señal estética, pero bueno, gracias a Dios no le ha limitado el movimiento. Pero es que a veces nos encontramos con esto, que es una complicación, bueno, pues relativamente frecuente, una necrosis, ¿no?, del tejido, que para llegar a la foto de al lado se han pasado meses de curas para poder volver a meter al paciente en quirófano y que esto cicatrice. Tenemos la evisceración, cuando por la cicatriz sale el órgano del cuerpo al exterior, y tenemos la dehiscencia, cuando la cicatriz se abre, total o parcialmente, muy común cuando asociamos quimioterapia al acto quirúrgico. En este caso, por ejemplo, no solo depende de cómo vaya a quedar la cicatriz, es que por la zona del cuerpo que es, se pone en peligro la movilidad del paciente. Entonces, cuando llegamos a conseguir, bueno, pues un aspecto físico razonable y que el paciente no tenga limitación de movilidad, pues se considera al final un éxito. Pero no todo es dramático. Ahora la cirugía, la tendencia es ir a cirugía mínimamente invasiva a través de la laparoscopia, que quedan, bueno, pues cicatrices como estas, ¿no?, prácticamente invisibles. Muchos cuidados, ¿vale?, para que la cicatriz no dé problemas, sobre todo cuidados posoperatorios desde el principio en la planta, luego educar al paciente de cómo hay que mantener la cicatriz, evitar la exposición al sol, saber que hay muchos productos beneficiosos para las cicatrices, la centella asiática, la rosa mosqueta, un montón de productos, la vitamina E. Hay masajes específicos que se pueden dar en las cicatrices, que hay que saber cómo darlos y sobre todo darlos cuando la cicatriz ya está cerrada, pero previenen la aparición de estas cicatrices anómalas que hablábamos, y en el caso de que ya no se puedan disimular, pues recurrir al maquillaje protector corrector del que os va a hablar Leonor posteriormente, con lo cual no voy a entrar. Mucha importancia en la nutrición. Hay veces que los pacientes no cicatrizan y la causa es la nutrición. Suplementos de proteínas, vitaminas, zinc, hierro ayudan considerablemente a la cicatrización correcta y, en caso de necesitarlo, por supuesto, apoyo emocional a los pacientes. Otra de las cosas quirúrgicas que causa gran impacto en los pacientes son las amputaciones, ¿no? Y cuando hablamos de la amputación, no solo hablamos de extirpar un miembro, como puede ser una pierna o un brazo, ¿no? Hay veces que las mutilaciones son de otros órganos y causan muchísimo impacto en los pacientes, como la imagen del centro que veis, que es una amputación, una mutilación vaginal, ¿no? Y esta señora, pues al final tenía 90 años, que evidentemente el impacto no va a ser el mismo que una persona joven y en edad fértil, ¿no? O una mastectomía, que aunque, bueno, pues se intenta hacer una cirugía reconstructiva y tal después, crea muchísimo impacto emocional en los pacientes. En cuanto a las amputaciones, siempre tenemos que tener en cuenta que el paciente va a tener una percepción distorsionada de su cuerpo, un sentimiento de pérdida, ¿no?, de que ha perdido una parte de su cuerpo que era suya, que antes tenía y que ahora no tiene. Y eso le crea una desconfianza en sí mismo, no querer mirarse al espejo, no reconocerse. Y para ello muchísimas veces necesitan terapia psicológica y en estos casos tenemos que ser conscientes de que hay que derivarles, de que es una cosa normal, que van a necesitar ese apoyo y muchas veces lo que más les ayuda es el contacto con otros pacientes que han vivido ya esa experiencia y que les cuenten pues cómo han manejado, ¿no? Cuando hablamos de cirugías de cabeza y cuello, como hablábamos, es una zona anatómica muy visible que el paciente le va a producir muchísimo impacto
emocional, y no solo emocional, es que las deformidades en la cabeza y el cuello pueden afectar a la comunicación, pueden afectar al habla, al respirar, al comer, o sea, necesidades básicas. Con lo cual, es súper importante en estos pacientes. Bueno, son pacientes que después de la cirugía pueden requerir una traqueostomía para respirar o pueden requerir una PEG, una sonda de gastrostomía para alimentarse. Fundamental, consultas con el nutricionista que les adapte la dieta, educación sanitaria sobre el manejo del dispositivo que van a tener y ayuda psicológica nuevamente. Esto es que se me ha descolocado todo, pero bueno. Esto es un tumor de mandíbula, como veis es un paciente, bueno, pues que de primeras se preveía una cirugía complicada, lo fue, con múltiples tratamientos y no siempre el resultado es el esperado, desfavorable. Este paciente, que no sabíamos cómo iba a quedar a nivel funcional, pues no solo estéticamente quedó bien, sino que funcionalmente es un paciente que come, que habla y que hace una vida relativamente normal ante un caso que se planteaba de primeras bastante complicado. En este caso, pues no es como el anterior, al final es una cirugía donde, a ver, podemos hacer, pero nuestras manos están un poco limitadas, ¿no? Por mucho que pongamos de nuestra parte, pérdida de ojo ocular, pérdida de cara, pues bueno, en este caso va a ser más el apoyo y los cuidados de mantenimiento del paciente que lo que realmente vamos a poder conseguir a nivel estético. Este caso de un paciente que tenía, bueno, pues esa lesión en la mandíbula también y que le suponía un grave problema a la hora de comer y posteriormente pues conseguimos resultados bastante favorables. Cuando hay que realizar una traqueostomía al paciente, lo más importante, volvemos a la educación sanitaria de ese paciente. Primero contarle qué es lo que le vamos a hacer, luego ayudarle con todos esos cuidados que va a necesitar en la planta y posteriormente a la planta, ¿no? Cuidados de la cánula, cuidados de la piel, las recomendaciones relacionadas con la alimentación, con el sueño y con el descanso. Y muy importante, educarle en las posibles complicaciones que va a tener y las señales de alarma, ¿no? También tenemos que ser especialistas en este tema, porque no es lo mismo las recomendaciones que le vamos a dar dependiendo de la cánula que lleve, fenestrada, no fenestrada, con balón, etcétera. Y todo esto, bueno, pues tenemos que estar formadas y educar al paciente. Cuando tiene una gastrostomía, pues que también va a producir un impacto muy importante en el paciente, que es una sonda de alimentación que se coloca cuando el paciente no puede comer por su vía natural, pues muy importante volver a educar al paciente, no solo sobre el cuidado de la cánula, sobre el tipo de alimentación que puede tener, los tiempos, la temperatura de la comida, la posición en la que tiene que comer. Esto produce un impacto importantísimo en los pacientes, ya que, como sabéis, en España somos un país muy social, ¿no? que lo de salir a comer y cenar es bastante habitual y son pacientes que se suelen aislar bastante, ¿no? Cuando tienen una sonda, una gastrostomía. Otra de las circunstancias, ¿no? O problemas que ocasiona las cirugías son las ostomías. Es la necesidad de abocar un estoma en el abdomen, pues para drenar el contenido o de orina o de heces en tumores digestivos o urinarios, ¿no? Hay tres tipos más comunes: la colostomía en el lado izquierdo, de patologías del colon izquierdo, del intestino grueso; la ileostomía en el lado derecho, patologías del intestino delgado; y la urostomía para patologías de la vejiga, ¿no? En cualquiera de los tres casos se necesita colocar un dispositivo, lo cual va a ser un impacto emocional importantísimo en el paciente. Hay multitud de dispositivos, multitud de técnicas y todo esto se lo tenemos que contar. Cuando esto es un ejemplo, ¿no? de lo que se va a encontrar el paciente después de salir de quirófano, que nos parece tremendo de primeras, pero sin embargo, bueno, pues es una colostomía bastante, los profesionales que lo viéramos diríamos, pues mira qué bonita, bastante concéntrica, hecha, una urostomía, hay que ponerles faja, hay pacientes que necesitan una uro y una colo encima de los dos dispositivos. Pero esto no es nada cuando encima le añadimos las complicaciones. Las complicaciones leves, porque esto le pasa a varios pacientes, que tengan granulomas, que tengan dermatitis, que tengan, normalmente esto es por una mala colocación del disco, o sea, hay que fomentar un poco la educación, el manejo del dispositivo. Pero encima podemos tener complicaciones graves, ¿no? Como puede ser un prolapso, una hernia, una evisceración, donde ya el manejo de estos pacientes y el impacto que ellos van a tener para enfrentarse a esta situación todavía se complica aún más. Lo más importante es hacer las cosas bien.
¿Y cómo se hacen las cosas bien? Empezando desde el principio. Un paciente que le vamos a hacer una colostomía, una urostomía, una ileostomía, es fundamental hacerle un marcaje previo en la planta. Tenemos que tener una enfermera especialista que se encarga de localizar cuál es el sitio idóneo para que ese paciente, el cirujano en el quirófano, siempre que sea posible, aboque el estoma, que se hace con una serie de medidas donde se ve que el paciente se llega a la bolsa, no tiene un pliegue, donde se coloca el cinturón, una serie de medidas previas. Nos anticipamos a lo que va a ser luego un problema para el paciente. Además, hay que darle suficiente formación desde que sale, desde que está recién operado, a él, a su familia en un primer momento, si tiene mucho impacto y el paciente no es capaz de hacerlo por sí solo, del manejo de los dispositivos. Hay que decirle que no se frustre, que tiene un montón de dispositivos a su alcance, que si uno no le vale irá al otro, que no se va a ir hasta que no esté completamente formado en el tema, que tiene una consulta con una enfermera especialista que le va a poder seguir hasta que encontremos el dispositivo adecuado. Facilitarle los códigos de los productos, que creerme no es nada fácil, hay un mundo tremendo con esto y todo eso tenemos que apoyarle y ayudarle en todo esto. Para eso es fundamental la figura de una persona especialista en este tema, que es la estomaterapeuta. Otra de las complicaciones asociadas a cirugía es el linfedema, que es la acumulación de líquido en los espacios blandos, ¿no? Debido a una linfadenectomía, la resección de ganglios linfáticos, sobre todo en extremidades superiores e inferiores. Va a ocasionar un verdadero problema en las pacientes, es un efecto secundario bastante molesto para ellas, crea hinchazón, pesadez, sensación de presión, piel naranja, mucha limitación en muchas actividades de la vida cotidiana. Nuevamente, lo más importante, la prevención y la educación del paciente. Todo paciente que ha tenido una resección de ganglios linfáticos tiene que seguir unas recomendaciones sí o sí. Y las recomendaciones pasan por prevenir, intentar que esto no pase, ¿no? Hay una serie de ejercicios que les damos para que hagan y una serie de recomendaciones de evitar coger peso con ese brazo, movimientos bruscos, que se cuiden bien, si van a hacer cualquier tarea del hogar que usen guantes, cualquier tarea de jardinería, especial cuidado cuando se cortan las uñas, que procuren que no les tomen la tensión ni les saquen analíticas en ese brazo, un montón de medidas que tenemos que instruir y formar al paciente para que intente cumplirlas. Pasamos a la radioterapia. La radioterapia, sabéis que es la utilización de radiaciones ionizantes con fines terapéuticos, y uno de los efectos que produce en el paciente más comúnmente son la radiodermitis, lesiones varias en la piel, ¿no?, de la zona tratada. Estas lesiones pasan por enrojecimiento, picor, prurito, descamación, un montón de ellas, depende del grado de radiodermitis y depende del grado y de la zona donde se produzca, van a tener mayor impacto en los pacientes. Importante nuevamente, soy muy pesada, pero toda la charla la baso en lo mismo: educación al paciente y prevención de complicaciones. Hay que darles una serie de recomendaciones desde antes de que empiecen el tratamiento: duchas cortas, temperatura ni muy caliente ni muy fría, que se sequen suave con toallas de algodón, que utilicen tejidos de algodón. Siempre hablamos de la zona tratada, la radioterapia afecta a nivel local la piel. Y no deben usar ningún producto que no esté recomendado por nosotros. Se les recomienda qué tipo de producto deben utilizar, sin alcoholes, sin parabenos, no se lo deben poner 2 horas antes de acudir al tratamiento de radioterapia y no se pueden rasurar con cuchilla el área afectada. Y si tenemos que hacer una cura en esa zona, no podemos usar ni alcohol, ni povidona iodada, ni cristalmina, ni esparadrapos, ni un montón de cosas para no potenciar el efecto perjudicial de la radiodermitis. Como veis, esto es una radiodermitis, luego el efecto es verdad que suele ser un proceso agudo, esto hay que explicárselo mucho al paciente, que aunque se ve así, y eso es al principio muy impactante y muy doloroso además, luego es verdad que los efectos, el resultado estético de la resolución de la radiodermitis es bastante favorable. También depende del lugar donde aparezca la radiodermitis. Cuando aparece en la cara y es muy llamativo, pues los pacientes al principio la verdad que lo toleran un poco mal, aunque volvemos a ver que el efecto estético es favorable. En este caso, bueno, pues es un señor mayor donde además de la radiodermitis se une una lesión tumoral que evidentemente afecta al hueso, pues el resultado estético hay que poner al paciente en las expectativas desde el principio de lo que tiene y a lo que vamos a poder llegar, ¿no?
En este caso, estos son telangiectasias, que son alteraciones vasculares del tejido, y esto, bueno, ahora en la actualidad se pueden quitar con láser, aunque solo es un efecto estético que no ocasiona ningún problema mayor al paciente, aunque volvemos a lo mismo, depende de tu percepción y de la zona anatómica donde aparezca, pues te puede influir más. Pasamos a la quimioterapia, utiliza fármacos citotóxicos para la destrucción de células tumorales y uno de los efectos que más impacto va a producir en los pacientes, evidentemente, es la alopecia. ¿Por qué? Porque no solo ataca a las células tumorales, ataca a las células que se reproducen muy rápidamente, y las células que mayor se reproducen más rápidamente son las del pelo, del folículo piloso. Bueno, las cifras son llamativas, afecta con algunos fármacos hasta el 100% de los pacientes. Es una cifra como para tenerla en cuenta, ¿no? Va a depender mucho del tipo de medicamento, de la duración del tratamiento y muchas veces de la genética del paciente. Hay pacientes que aunque tú le digas, pues mira, se te va a caer el pelo, pues hay veces que, hombre, algo se le cae, pero no se queda. Bueno, esto tiene bastante relación con la sensibilidad individual. Normalmente se produce, que es una pregunta muy típica de los pacientes, entre 1 y 4 semanas de comenzar el tratamiento. Esto tiene variabilidad, dura mientras dure todo el tratamiento y luego el pelo se suele recuperar pues a los 3 o 6 meses de haber finalizado el mismo. El impacto, pues es bastante importante, el impacto de la caída del pelo, va a producir ansiedad hasta en un 50% de los pacientes, ¿no? O sea que es un dato significativo y muchos pacientes, bueno, pues intentan tolerarlo bien y algunos no lo toleran bien del todo. Recomendaciones, pues que primero educarles, informarles, que sepan a lo que se van a enfrentar, luego les recomendamos que se corten de manera anticipada el cabello y luego ya depende de cada uno, cómo se sientan cómodos, usando peluca, pañuelo, turbantes. Hay un montón de talleres que ayudan a esto, ¿no? A decidir cuál es tu dispositivo ideal y qué es con lo que tú te vas a sentir más cómoda. Esto es otro de los efectos que quería hacer especial mención, ya que, como ha dicho Begoña, soy experta en terapia intravenosa y este es mi libro en lo que estoy muy enfocada ahora. Como profesionales de la salud somos garantes del cuidado de nuestros pacientes. Los oncólogos también, y nosotros tenemos que estar ahí en la lucha para que esto no se produzca, ¿vale? Esto es una extravasación, es la salida accidental del fármaco de la vena. Eso es una complicación evitable en la mayoría de los casos y depende en parte de nosotras, ¿no? Cuando vemos que un fármaco, nosotros en el hospital hemos realizado recientemente una guía donde hemos detallado todos los fármacos, una revisión bibliográfica del pH, la osmolaridad. Lo dice la ciencia, no lo decimos nosotras porque nos sintamos más cómodas sin tener que coger una vía. Es que hay fármacos como la vincristina, en este caso, que por vía periférica, aunque la paciente sea joven, tenga una buena vena y solo la voy a poner 4 ciclos, ocasiona esto. Entonces, bueno, pues aquí hago una campaña reivindicativa sobre la elección correcta del acceso vascular y somos nosotras también las que tenemos que decir no, esto es vincristina, esto es adriamicina, esto no se debe poner por vía periférica, ¿vale? Y luego, pues eso, tener formación del personal para saber qué fármacos se deben o no se deben y educación también al paciente de qué signos y síntomas de alarma, en cuanto notes esto, por favor me avisas, paramos el fármaco, etcétera. Esta paciente llevó, una paciente joven, hematológica, se le extravasa la vincristina, no os podéis imaginar los meses que llevó de curas y al final acabó en cirugía plástica porque no hay otra forma de resolver. La inmunoterapia utiliza el sistema inmunitario del cuerpo, ¿no? para combatir el cáncer. Esto hace que el cuerpo se vuelva medio loco, literalmente, y crea unas reacciones en la piel que bueno, son muy variadas, ¿no? Y muy variopintas. Desde un exantema, un enrojecimiento, una irritación, hasta en casos graves desarrollar enfermedades autoinmunes del propio paciente o exacerbar las que ya tenía, o vasculitis cutánea. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿vale? En zona de tórax, zona de cara, pero a veces cuando aparecen las manos, en el cuerpo, o sea, en los pies, es bastante limitante para el paciente. Una vez más, educación sanitaria, prevención, detección temprana de síntomas y bueno, pues tratar al paciente por un equipo experto que sepa qué aplicar en cada caso, y a veces hay que limitar el tratamiento porque no se controla incluso con la prevención. Pasamos estoy ya terminando, las úlceras tumorales, ¿vale? Paciente diagnosticada de sarcoma, como os podéis imaginar, y cuando ves esto, la primera pregunta que le hacemos a la paciente es ¿desde cuándo? ¿No? ¿Desde cuándo tienes eso? ¿En cuánto te ha crecido? Pues nos llama la atención que no fue en tanto tiempo, la verdad, desde que le sale, se crece, me biopsian, vengo, no sé qué.
Bueno, pues esta paciente, gracias al equipo multidisciplinar, aunque imaginaros, paciente que no puede moverse, no puede vestirse, no puede salir de casa, necesita ayuda para todas las actividades, estuvo ingresada un montón de tiempo, al final mezcla de todos los tratamientos, ayuda de todos los profesionales sanitarios y el resultado final pues es bastante favorable para la paciente, con ayuda de todos. En algunos casos no vale la ayuda de todos, tenemos que ser realistas y a veces los propios profesionales nos cuesta, ¿no?, asumir que con algunos pacientes como esta lo que tenemos que hacer es mejorar su calidad de vida, intentar que no sangre, que no huela, que no esté mojada todo el día y poner de nuestra parte para que su calidad de vida sea lo más razonable posible, pero hay que situar a la paciente, ¿no?, en dónde estamos y qué vamos a conseguir. Y este caso, para terminar, os lo quiero contar, es un caso curioso, es una señora tratada de un tumor de cara. Aquí todos los estándares y prototipos desaparecen porque, como podéis ver por el pendiente que lleva, aunque es una señora mayor, que se supone que la edad, ¿no?, afecta menos en el impacto, bueno, pues esta señora era súper presumida y súper coqueta, le diagnosticaron un tumor, se lo trataron con radioterapia y la señora se aisló socialmente porque tenía eso en la cara y ella no iba a permitir que nadie la viera con eso en la cara. Estuvo como 2 meses, la vieron varios especialistas, ya un día vino a la consulta y me llama la doctora: Arantxa, por favor, échame una mano, esta paciente que era súper alegre, vital, no sé qué, mira lo que tiene en la cara, a ver qué podemos hacer, uno de tus parches estos mágicos que tienes, qué tal. Bueno, pues tardé 2 minutos en hacer esto, ¿vale? Esto es que era una costra seca, necrosada, sin adhesión a plano, sin nada. A la señora se le había necrosado su tumor y estaba ahí. Y a lo mejor nadie se había planteado que eso era eso. Y de verdad, hay veces que, bueno, que hay que pararse, ver a la persona, estudiar el caso, individualizar los cuidados. Bueno, nuestro papel de enfermería es fundamental en todas las actividades y en esta más, ¿no? Educación, educación y educación, vuelvo a decir lo mismo. El paciente tiene que estar formado durante todo el proceso, desde el inicio, durante y después. Apoyo emocional continuo, nuestro papel es fundamental para el apoyo de pacientes, para que nos vean seguros, que nos vean que tienen ahí una mano, para echarles la mano cada vez que lo necesiten, que si esto no funciona probamos otra cosa y además escucharles. Muchas veces con escucharles está todo hecho, porque ellos necesitan contarnos cómo se sienten. Tenemos que fomentar el autocuidado, ser capaces de que ese paciente diga, pues es que tú lo haces muy bien y cuando yo me vaya a casa, no, tú lo vas a hacer igual de bien. Y si no sabes, pues vuelves las veces que necesites, yo te enseño hasta que tú lo hagas igual de bien que yo, ¿no? Detección temprana de signos de malestar. Cuando vemos que un paciente que era muy risueño, muy tal, de repente ya no es igual, pues hay que derivarle a nuestros compañeros, ¿no?, a nuestros compañeros psicólogos, con muchas estrategias que son muy positivas para los pacientes, ¿no? De grupos de apoyo, de estrategias, de mindfulness, ahora mismo hay bastantes técnicas que pueden contar. Y vuelvo a repetir, importancia, unidades, tratarse en centros por enfermeras, especialistas, donde todos los profesionales trabajemos juntos por el bien del paciente y siempre tratar a las personas como una única persona, es decir, cada caso hay que tratarlo de manera individual. Muchas gracias. Bueno, gracias, Arantxa, por tu repaso y tu exposición a todo el impacto, ¿no?, del tratamiento oncológico en los pacientes.